Hola familia, buenas noches. Qué hermoso estar una noche más para adorar al Señor, una semana más. Y estaba pensando que esto lo vamos a hacer por el resto de nuestras vidas. Y es una línea tan delgada de caer como en la rutina y hacerlo por rutina y dejar como nuestro corazón de un lado y simplemente conectarnos por conectarnos. Yo le pido que en esta noche usted se desconecte un poquito de lo que está haciendo y le dé este momento al Señor. Se concentre en Él y dígale: Señor, no me quiero acostumbrar a esta vida cristiana, a esta vida contigo. Dile: Señor, yo quiero que mi corazón te adore. Y como dijo el salmista David, y siempre lo repetimos, dile: alma mía, alaba al Señor. Alma mía, adora al Señor. Señor, yo no quiero que me digas que solo mis labios te adoran, sino que también ves mi corazón y también te adora, Señor. Hoy queremos adorarte porque eres poderoso, porque eres maravilloso. Y empiece a elevar su voz ahí donde está en su casa. Dile: Señor, tú eres poderoso, Señor. Y nadie merece más gloria y más honra que tú. Nadie hace lo que tú haces y eres poderoso, Señor. Y gracias porque podemos tener un Padre que todo lo puede, que todo lo sabe. Y no estamos solos. Dile: Señor, es que mi corazón rebose de agradecimiento. No nos queremos acostumbrar a Él. Te adoramos, Señor. Nuestra alma clama por ti. Nuestra alma clama por ti. Nuestra alma te desea. Dile: Señor, yo quiero sentirte una vez más. Dile: llena esa casa con tu presencia. Dile: llena mi casa, mi cuarto con tu presencia. O aquí en mi lugar de trabajo, donde quiera que estés, dile: Señor, yo quiero que tú estés aquí conmigo. Quiero sentir tu presencia. Te quiero a ti. Queremos solo a ti, Señor. Solo a ti. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea el honor. Sea la honra, sea la gloria, sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios.
al que está sentado, y al que está sentado. Y en el trono, y al Cordero, sea el honor, sea la honra, sea la gloria, sea el dominio y sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso Dios, poderoso poderoso Dios, poderoso
su nombre. Toma nombre todas las familias de la tierra. En su nombre hay libertad, en su nombre hay salvación, en su nombre hay sanidad. Yeshua. principio y el fin, y el gran yo soy.
quiero oír tu voz. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que gobiernes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Señor, queremos vivir en tu voluntad y confiar en ti, en que tú tienes un plan mayor y pensamientos mayores que los nuestros, Señor. Así, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Hola familia, nos alegra mucho que estés con nosotros. A continuación te contaremos lo que sucederá durante este mes. A partir del 14 de febrero, nuestras reuniones los domingos serán a las 8 y 10 de la mañana. Podrás asistir de forma presencial, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad que te indicarán los servidores, o conectarte a nuestra transmisión a las 10 a.m. por nuestras redes sociales. Los viernes transmitiremos nuestra reunión a las 7 de la noche a través de nuestras redes sociales. Si aún no sabes cómo encontrarnos, puedes buscarnos en Facebook como Iglesia Refugio de Amor y en YouTube como Refugio de Amor-Iglesia Cristiana. No olvides seguirnos y suscribirte. Activa la campana de notificaciones para que estés al tanto de nuestros nuevos videos. Para contribuir con tus donaciones voluntarias, diezmos y ofrendas, puedes hacerlo en la urna que encontrarás al ingresar al auditorio, diligenciando el sobre con letra legible y tus datos completos, o en la cuenta de ahorros Bancolombia número 15980082366 a nombre de la Iglesia Cristiana Refugio de Amor Sion. Somos Refugio de Amor, adoramos en familia. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Me alegra mucho que estén en este momento compartiendo este instante con cada uno en nuestros hogares. Padre, vamos a orar, a dar gracias al Señor por lo que el Señor nos permite estar vivos, estar guardados de la mano del Señor. Gracias al Señor nos ha permitido estar hasta el momento sanos, guardados, protegidos en el hueco de la mano del Señor. Por eso agradecemos al Señor que podamos estar aquí. Vamos a orar entonces. Padre, gracias, Señor, por cada hermano, cada amigo que está, Señor, en su casa, en su hogar. Señor, se ha dispuesto en su corazón y su mente dedicar este tiempo para ti, Señor. Gracias, Señor, por los hermanos también de alabanza que nos han compartido esta hermosa alabanza. Gracias al Señor por ellos, bendícelos, Señor. Gracias por aquellos que están contribuyendo a la grabación de este mensaje. También pedimos al Señor que sea ayudando a aquellos hermanos que están pasando dificultad en medio de la pandemia, de esta situación difícil que puedan estar afrontando. Creemos que el Señor es nuestro guardador, nuestro sanador, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por eso hoy, en el nombre del Señor, creemos y estamos seguros que el Señor está levantando, sosteniendo y va a sacar en victoria a estos hermanos, amigos y familiares, aún aquellas personas que puedan estar mirando este mensaje, que la fe sea aumentada y que el Señor los levante de esta situación y los restaura, y que sea para testimonio de la gloria y poder del Señor en sus vidas, en cada uno de ellos que están pasando necesidad y dificultad. Creemos en el nombre del Señor que serán levantados para la gloria y honra de Él. Amén. Entonces damos gracias al Señor por lo que Él ha hecho, por lo que seguirá haciendo en estas vidas, y estamos seguros que habrá testimonio de las cosas hermosas y maravillosas
de que hará en esas vidas que están aún en cuidados intensivos, están en dificultad. El Señor, confiamos en el Señor que Él está haciendo, está obrando. Un versículo de la Biblia dice: yo trabajo y el Padre trabaja, dice el Señor Jesús. Entonces, creyendo en eso, yo sé que el Señor va a restaurar sus vidas y va a seguir adelante. Amén. Hoy vamos a hablar del perdón. Es un tema que a muchos nos es difícil poder perdonar, poder realmente tener un perdón interior, de corazón, no un perdón que sea de labios hacia afuera, sino que por en este tiempo es necesario que nosotros podamos estar en paz con Dios y con todos, que debamos estar a cuentas con todo el mundo y principalmente con el Señor, para que en caso tal que el Señor nos llame a su presencia o de una u otra manera, o también para vivir tranquilos, en paz, en amor, en gozo, podamos, y esto también trae estorbo a nuestras oraciones, cuando no oramos, cuando no tenemos ese perdón real en nuestros corazones, esas oraciones no llegan al cielo, no llegan a la presencia del Señor. Olvidar las ofensas es una de las cosas que más nos dificulta como seres humanos. Cuando ha sido lastimado, ha sido ofendido, ha sido insultado, ha sido humillado, genera sentimientos de dolor, de rencor y hasta de odio, hermanos. Y aún en la iglesia, nuestros propios hermanos, en nosotros mismos, a veces sentimos esa rabia por una persona, como que hoy lo veo uno pequeñito y eso no le agrada al Señor. Entonces necesitamos que en esta prédica podamos entender cómo hacer que estas cosas cambien, que la palabra del Señor es para transformar, que ya cuando somos cristianos Dios nos ayuda, que el Señor nos ayuda a tener ese corazón perdonador, nos transforma, nos cambia, nos llena de ese amor por aquellos, porque aún la palabra del Señor dice que debemos amar aún a nuestros enemigos. Entonces, partiendo de ahí, pues necesitamos que el Señor nos siga ayudando y nos siga fortaleciendo en esta parte, y que podamos vivir en el Espíritu, que podamos ser santos, que podamos ser de un corazón perdonador. Sin embargo, pues aún nos falta poder llegar a ese punto en que nosotros podamos perdonar, aunque sea la ofensa más tremenda que nos hagan, como así el mismo Señor Jesús lo hizo, y dice que si alguien le ofende, que póngale la una y la otra mejilla. Entonces, por eso necesitamos perdonar y olvidar las ofensas que nos han hecho. Es un gran obstáculo para nuestra oración, para la salvación. La palabra de Dios nos enseña que si perdonamos de todo corazón, Dios nos perdonará nuestras ofensas. Y si no perdonamos, pues seguiremos en pecado, y la sangre de Cristo nos puede limpiar cuando nosotros perdonamos. Entonces hoy vamos a leer la parábola de los dos deudores. Le invito a usted en su casa, está en Mateo 21 al 35, es la lectura base para esta predicación, esta palabra, este mensaje, el perdón, porque es necesario estar a cuentas con nuestros hermanos, con nosotros mismos. Aún también necesitamos perdonarnos nosotros mismos. A veces uno hace cosas y dice, pero yo ¿por qué lo hice? Y como que aún hay personas que le cuentan a uno historias. Hablaba con un señor ya de edad y me decía, no, yo a ella no la perdono porque ella un día por allá hizo mojar a la mamá y la hizo salir de la casa y un aguacero la cogió y de ahí le dependió la muerte. Desafortunadamente se enfermó después de ese aguacero y la señora empezó a enfermarse y ya se hospitalizó y a los días ya murió. Entonces esa persona tiene en su corazón ese dolor y
y no ha querido perdonar, y una vez él le habla, le dice, no, pero mire fulano, debemos de perdonar porque en este tiempo, ¿cómo vamos a estar con esos rencores? ¿Cómo vamos a albergar tanto tiempo una situación de rabia, que de pronto ya el Señor la tenía para llevársela en ese tiempo y no? Pero aún nosotros mismos albergamos cosas desde el pasado, y es necesario que hoy esta palabra nos ayude, el mismo Señor y el Espíritu Santo nos ayuden a tener ese corazón perdonador, a tener un corazón en que podamos decir realmente el Señor me ayudó y ha cambiado mi corazón, ha cambiado mi mente, y hoy puedo perdonar lo que no hacía antes de conocer al Señor. Y si usted no conoce al Señor, pues el Señor le dará el tiempo, la oportunidad para que conozca del Señor, para que usted venga a la presencia del Señor y le reciba como su Señor y Salvador, para que podamos empezar a tener ese amor que Cristo, que el Señor nos da, quien nos da y nos ayuda y nos perdona. Entonces vamos a leer la palabra del Señor en nombre del Padre y del Espíritu Santo, en Mateo 18, 21 al 32. Mateo 18, 21 al 32. Entonces dice la palabra del Señor así. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Imagínense. Entonces continúa la palabra en el versículo 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, era harta plata para esa época. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Era muy poca la cantidad con relación a la que ya le habían perdonado. Y haciendo de él, le ahogaba, le tomó por el cuello y le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor, o sea, a la persona que ya le había perdonado al otro, todo lo que le había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Hermanos, eso nos hace tener una alerta. En el versículo 35 dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis
de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Entonces necesitamos pedirle al Señor y al Espíritu Santo que nos ayude y que traiga a nuestra mente y que traiga a nuestro corazón aquellas personas, aquellos momentos difíciles que alguien nos ha hecho pasar o nosotros mismos por errores que hayamos cometido, pues obviamente hemos transgredido a esa persona, hemos sido toscos o de alguna forma, o hemos dejado de pagar algo, hacer algo, y eso ha producido esa ira. Y entonces aquellos hermanos o aquel amigo o aquella persona está con nosotros enfadada, está disgustada. Por eso el Señor nos llama hoy que podamos tener esta palabra en nuestros corazones y más en este tiempo de pandemia, dificultades, que el mundo, ahí sí estamos viviendo el día a día porque no sabemos del día de mañana qué será. Entonces necesitamos ponernos a cuentas, hermanos, que podamos entender que el Rey nos puede llamar a cuentas, así también como a sus consiervos llamó en esta parábola de los dos deudores. Entonces los cristianos también tenemos en cuenta en Mateo 18:23 que sabemos que en el día final Jesús ajustará cuenta con nosotros, el Señor Jesús, y tendremos que darle cuenta por nuestras obras, buenas o malas, tendremos que estar ahí. Y esta enseñanza es dada en la palabra en muchas partes. En muchas partes nos habla de que en algún momento iremos a dar cuentas al Señor. Vamos a leer en Romanos capítulo 2, versículos 6 y 8. Romanos 2, 6 y 8 dice la palabra del Señor así: el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces el Señor nos está advirtiendo hoy que ese es el destino, que tenemos que tener cuidado porque para los que no perdonan habrá ira y enojo, y porque somos contenciosos y no obedecemos a la verdad que es la palabra del Señor. Porque mirando ya, anteriormente hemos leído que Pedro le preguntaba al Señor Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar? Y el Señor Jesús le decía, ¿hasta 7? No, hasta 70 veces 7. Cuantas veces sea necesario hay que perdonar, hermanos, para estar a cuentas con el Señor. Ese es el mandato del Señor en este tiempo. Dice en 2 Corintios 5:10 también, vamos a leer la palabra. Y es importante entender que es necesario perdonar, es necesario hacerlo, hermanos. Si el Señor nos manda, obedezcamos y ya eso no hay problema, hermanos. Después de que seamos obedientes, el Señor está para bendecirnos, para perdonarnos. Así como muchos hombres de Dios en la misma palabra del Señor pudieron cometer errores, pecaron en algún momento y el Señor los perdonó. Si ellos admitieron su pecado y se apartaron de Él y el Señor alcanzaron misericordia ante los ojos del Señor. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10 vamos a buscar y nos habla de que dice la palabra del Señor así: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, hermanos, a veces uno hace las cosas y cree que eso está todo oculto, que eso no pasa nada, que todo está bien, pero no, ahí arriba hay un Señor, un Dios todopoderoso que nos mira, que nos sabe todo lo bueno, lo malo que hemos hecho, hermano. Entonces por eso debemos de procurar hacer lo bueno y no lo malo, para que cuando vayamos a este tribunal que podamos ser libres y podamos pasar sin ningún problema.
El no perdonar es que no quiere decir que podamos seguir haciéndolo, hermanos. Si hoy el Señor le ha llamado, le ha hablado, si usted está escuchando esta palabra es porque algún momento necesita ponerse con cuentas con el Señor. Si de pronto usted ha renegado a contra de Dios, le ha dicho al Señor, pero qué, yo no, mejor dicho, yo no quiero saber nada del Señor. De pronto usted está apartado de Dios y dice, no, yo ya no. No, eso ya no es conmigo, eso es no ser cristiano, no, eso es ser evangélico, no, que esa vaina que, no, yo mejor me voy para la rumba, ¿verdad? Pero si usted ha conocido al Señor y hoy está escuchando esta palabra, es la oportunidad para que vuelva a los caminos del Señor, para que venga a los brazos del Señor, para que le pida perdón de todo corazón y le diga, Señor, Padre bueno, he fallado, así como un día en la parábola del hijo pródigo, él le pidió perdón, dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, perdóname. Así también usted puede hacerlo. Y mire que en la misma parábola del hijo pródigo, él alcanzó misericordia, el Padre lo perdonó. Así también hoy, si usted en algún momento ha vituperado, ha hecho algo en contra de Dios, se ha sentido en contra de alguien, una persona o un ministro del evangelio, una persona que es una eminencia, que está sirviendo al Señor y de pronto en algún momento hemos proferido alguna palabra en contra de él, pidámosle perdón a esa persona y para que el Señor nos dé la oportunidad. Y cuando hagamos esto habrá muchos beneficios, nos levantará, nos dará vida, nos transformará, tendremos paz, tendremos amor, tendremos gozo. Entonces por eso necesitamos que día tras día pedamos perdón al Señor para que nuestros pecados sean perdonados y nos podamos arrepentir cada vez que pecamos, manchamos nuestra santidad, pero cuando nosotros nos arrepentimos y pedimos perdón, Dios nos hace limpio por medio del Señor Jesucristo. En 1 de Juan 1, 9 al 10 dice la palabra del Señor. 1 de Juan 1, 9 al 10 dice así la palabra: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, hermanos, no escatimemos el tiempo, la oportunidad que el Señor nos está dando hoy para pedir perdón. Si decimos que no hemos pecado, y miren lo que la palabra está diciendo. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces a veces uno en su propia opinión, en su propia concupiscencia, en su propia manera de pensar, uno dice, no, pero yo no he pecado, no he hecho mal a nadie, no he matado, yo no sé qué. Pero aún una mentira nos hace pecar, una mentira nos puede tambalear la salvación. Perdón, gracias. Dice así también, pues, como la pregunta es que, ¿cómo logramos estar limpios y sin manchas, santos y sin pecados? Buscando el perdón de Dios día tras día mientras estamos en el cuerpo. En el caso de esta parábola, el primer siervo fue llamado para que diera cuentas y su deuda era muy grande y no la ha podido pagar. Pero pues el rey, el que lo llamó a cuentas, pudo perdonar su deuda. Aun cuánto de nosotros nos parecemos a este siervo que tenemos deudas acumuladas, aún ni siquiera nosotros nos acordamos de esas deudas, pero el Señor sí sabe todo eso, hermanos. Entonces Dios nos ha perdonado la gran deuda que teníamos con Él. Cuando llegamos al Señor Jesucristo y pedimos perdón y nos arrepentimos, como le recibimos al Señor Jesucristo en nuestros corazones, Él nos perdonó. Él ha perdonado nuestros pecados en el bautismo y luego todos los que cometemos por ignorancia, por rebeldía, por desconocimiento, muchos somos como este siervo. Le pedimos a nuestro Dios perdón en todo momento
y le pedimos que nos tenga paciencia y misericordia. Le ofrecemos y sabemos que Dios está dispuesto a perdonar. Entonces, si nosotros le vamos y le pedimos perdón y le decimos que tenga misericordia y entonces le permitimos al Señor Jesucristo que entre en nuestra vida, el Señor va a cambiar todo lo que hay en nuestras vidas. ¿Qué significa perdonar una deuda? Darla como saldada, como pagada y ya no volverse a acordar más de esa deuda, ser olvidada. Así hizo el Señor Jesucristo con nuestras vidas. Y aún si usted no se ha puesto a cuenta, si no ha pedido perdón o algún momento se siente que hay algo dentro de nosotros mismos o de ti, pues veámosle perdón al Señor, que Él es fiel y justo para perdonar todas nuestras ofensas, nuestros pecados. La actitud del siervo que no perdonó esa deuda, pues estuvo a punto de perder su familia, que fuesen vendidos como esclavos, pero el Señor le perdonó la deuda. Sin embargo, este siervo no mostró la misma misericordia con su consiervo y que le debía dinero y lo que hizo fue que no le perdonó esa deuda y lo hizo echar a la cárcel. Recibió perdón, pero no fue capaz de perdonar. A veces así nos pasa a las personas que son muy sensibles, muy honestas y tienen esa facilidad de pedir perdón y reconocer las faltas y dicen, sí, realmente perdóneme porque me equivoqué, y tienen ese valor, porque a veces es también tener valor de hacerlo. Imagínese uno llegar a ese punto y poder hacerlo, es una bendición del Señor. A muchos nos cuesta, hermano, no solamente a usted, a mí también. La forma en que trató a su siervo fue más violenta y más inmisericordia, a pesar de que la deuda no era tan grande como la que le habían perdonado, ¿no? Y así también nosotros somos. El Señor Jesucristo murió en la cruz por nosotros, nos perdonó los pecados y en Romanos 3:23 dice que estamos destituidos por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces imagínense, realmente no teníamos nada que ver allá con el cielo, nada, pero el Señor mandó a su Hijo unigénito para que Él muriera en la cruz del Calvario por ti y por mí, hermanos. Ese es un valor, una deuda que se pagó con precio de sangre, hermano. Entonces, por eso necesitamos ponernos a cuenta, y lo que tú o yo hayamos pecado, eso es algo pequeño en las manos del Señor, porque Él tiene un corazón grande, un corazón perdonador, un corazón que no va a rechazarle a usted ni a mí cuando vaya con esos brazos en humildad, en respeto y pedirle perdón todo lo que hagamos. Él está con los brazos abiertos para decirle, claro, te perdono, ve y te pones a cuenta con tu hermano, pídale perdón y yo te perdonaré. Así dice el Señor, amén. Pues así muchos nosotros no somos capaces de perdonar las ofensas que nos han hecho, que no son nada de comparación con las ofensas que hemos hecho al Señor, hermanos. Entonces, tome aliento y hágalo. Y si tiene necesidad hoy mismo, si hay algún lado ahí cerca de usted, hay una persona que diga, uy, si realmente hoy, hace días, hace un año, hace 20 años, ofendí a esta persona, ofendí a la otra o él me ofendió, pongámonos a cuentas con nuestros hermanos, pidamos perdón y arreglemos este asunto para que no nos traiga más estorbo, más dificultad en la oración y en la salvación, hermanos. El segundo punto, pues, vamos a mirar. El primer punto era el rey hace cuentas con sus siervos, y el segundo punto, las consecuencias del las consecuencias de no perdonar. Las consecuencias de no perdonar, hermano. Mire, nuestra terquedad, nuestra obstinación no nos permite perdonar y respetar la voluntad de Dios. Esta terquedad nos trae consecuencias terribles para nuestra salvación. Vemos hermanos y aún personas de la iglesia que no han podido perdonar, que dice, perdono pero no olvido. No, es que yo lo perdono pero no lo olvido, hermanos. Yo nunca se me borra, y eso lo tienen ahí en la cabeza, la película
se les pasa por la… Y así es el enemigo, también les recuerda a uno las cosas malas, porque él quiere matar, hurtar y destruir, traer destrucción, traer discusión, él es el engañador, entonces también ahí el enemigo le ayuda a uno a acabar de arreglar, y entonces en vez de arreglar el problema se va aumentando. Aquí sí dice que a veces necesitamos realmente perdonar, porque el Señor perdonó nuestra deuda, el Señor nos perdonó de todo pecado, toda culpa, y en la cruz del Calvario nos hizo libres. Entonces nosotros debemos de procurar mantenernos en libertad, en perdón, en amor, porque la fe también obra por el amor y por el perdón. Si nosotros no estamos ahí en ese punto, pues en nuestras oraciones nuestra fe no obrará. En el Salmo 32 también, si lo queremos leer, Salmos 32, vemos que el rey David también experimentó esa situación de falta de perdón con el Señor, porque antes de este salmo ya él se escribió este salmo, antes de esto ya el rey Salomón había pecado con Betsabé, porque se acostó con ella y cometió pecado de adulterio, y tuvieron un hijo en pecado y el hijo murió. Entonces él estaba en esa situación difícil, y vamos a leer como cierta forma lo que él vivió realmente, lo que él vivió por este pecado. Dice, él estaba, sin embargo ya el Señor lo estaba perdonando, pero él estaba arrepentido y realmente le confesó, le contó al Señor realmente todo lo que pasó, pero sin embargo pues el Señor ya conoce todo lo que hacemos, lo que dejamos de hacer. Bienaventurado, dice Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. O sea, él se sentía, no, chévere, aquel que no me ha pecado, yo sí he pecado, y se sentía arrepentido, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, mire las consecuencias, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Sintió que le dio artritis, que le dio dolor de huesos, que sus huesos se envejecían. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Al final de todo este sufrimiento dijo, no, tengo que confesar mi pecado. Confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahí ya el Señor lo está sanando a medida que él fue asincerándose con el Señor. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te hará entender y te enseñaré el camino en que debas andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. El Señor a veces lo pasa a uno por situaciones difíciles para que uno entienda que es necesario pedir perdón al Señor, arrepentirse de los pecados, ponerse a cuentas con Él, para que no lleguemos a este punto. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Cuando está uno haciendo lo correcto delante del Señor, se siente gozoso, se siente alegre. Aunque en el mundo tendremos aflicción, pero de todas esas aflicciones el Señor nos levantará cuando estamos limpios de corazón. Entonces, si usted en algún momento se siente que ha fallado el Señor, se ha apartado, el Señor ha hecho cosas terribles, no lo duden en venir a los brazos del Señor, que Él te perdona, Él te saca, Él te restaura. Así como ese pecado que cometió David, que según los estudiosos aún David
era un hombre conforme al corazón del Señor. ¿Por qué? Porque vemos el testimonio de él, que él, a pesar de haber pecado, a pesar de haber transgredido la ley del Señor, él fue a él, pidió perdón y el Señor lo perdonó. Entonces nosotros también podemos pedir perdón y que el Señor nos perdonará. En el tercer punto vamos a mirar qué es perdonar. Entonces dice que muchos creen que es pronunciar unas simples palabras, yo te perdono o perdóname, pero en su corazón aún permanece la amargura, los recuerdos desagradables. Dice, viene sentimientos de amargura, su corazón no está limpio, hay una carga tremenda en sus corazones, hay malos sentimientos, hay malos pensamientos. Y eso realmente necesitamos perdonar de corazón. Y la palabra griega yarizomai o karizomai significa conceder como favor gratuitamente, cancelar una deuda, otorgar un favor de forma incondicional. O sea, dicen, no, tranquilo, hágale, ya está perdonado todo, no se preocupe. Mostrar favor o bondad, conceder en gracia. O sea, ya dio por gracia, así como el Señor nos perdonó por gracia, sois salvos. Entonces ya un favor no merecido que el Señor nos dio, pero debemos de tomarlo, debemos de aprovecharlo. Por gracia sois salvos, no por fe ni por obras para que nadie se gloríe. Entonces, por eso perdonar es algo que es voluntario, que algo que nos permite saldar la deuda definitivamente, que ya nos irá a acordar más, porque hay veces uno perdona y cuando por ahí está uno medio disgustado con alguien, entonces recuerda que usted tal cosa, que no sé qué, y pum, le sacan a uno la historieta de una vez ahí. Eso no puede pasar, hermanos. La misma Biblia nos enseña lo que es perdonar. Entonces vamos a mirar la palabra del Señor en Jeremías 31, 34, en la parte B. Hermanos, si usted lo tiene, puede buscarlo para que vea y constate que es la verdad y es la palabra. Porque perdonaré la maldad, dice Jeremías 31, 34, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. No me acordaré más de su pecado. ¿Yo? Así nos pasa a nosotros. Si alguien nos ofendió, alguien tratemos de no más, no, bueno, uy Señor, no, yo no puedo ser así, ya me olvido de todo, sigo adelante, que el Señor me ayude a tener a estar en paz con todos, principalmente con los hermanos en Cristo. Dice Hebreos 8:12, también en Hebreos 8:12 habla la palabra del Señor, que es perdonar. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Miremos qué importante es, nunca más me acordaré, nunca es nunca. Amén. Al decir nuevo pacto, ha dado por el viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. O sea que ya el nuevo pacto, el viejo quedó abolido y estamos en el nuevo pacto, que debemos de perdonar y nunca más olvidarnos, nunca más recordar esos pecados, esas ofensas, nunca más. Y en Isaías 43:25 también la palabra nos dice, perdonar es pasar por alto las ofensas y olvidar, listo. Claro eso, hermanos, así que Dios, el Señor nos ayude. Y en otros libros de la Biblia también, por ejemplo en Miqueas 7, 18 al 19, también el Señor nos habla de esto. La palabra del Señor dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en su misericordia. No retuvo para siempre el enojo.
Hay veces dura una pareja tiempos ahí bravos y durmiendo uno en un rincón de allá y el otro en un rincón de allá y eso, cuidado se tocan. No, no, hermanos, nosotros no estamos para eso, necesitamos estar en amor, en unidad, en paz, en armonía en nuestra casa, perdonar nuestras ofensas y también que podamos pedir perdón. Y también en la palabra del Señor dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. O sea que al terminar el día, a más tardar es el plazo que nos da el Señor, que al terminar el día ahí podamos decir, bueno, perdóname. Si no lo puede, no lo ve físicamente, personalmente, pues le habla. Un WhatsApp hoy en día se facilita mucho y es más rápida la comunicación. Entonces, o un telefonazo, hermano, tenga el teléfono, no por la cabeza, no van a pensar eso. Es un teléfono, es llamarlo y decir, hermano, vea, perdóname ya, ¿listo? Entonces, para que hagamos la tarea, hermano, no se lo olvide. Y dice que vamos ya a pasar a la parte cuarta, que son los beneficios que tiene el perdón. Los beneficios que tiene perdonar, hermano, son importantísimos, súper. Dice, cuando nosotros perdonamos nos acercamos a Dios. En Mateo 6, 14, 15 dice la palabra que cuando no perdonamos hay una pared entre Dios y nosotros. Al leerlo encontramos esto, ¿no? Quiere que decir que espiritualmente no crecemos cuando no perdonamos y entonces eso nos hace falta perdonar. Cuando perdonamos pues nos acercamos a Dios, tenemos paz con nosotros mismos, con Dios y disfrutamos la vida, andamos felices, no debemos nada a nadie, todo el mundo. Es un gozo permanente, una bendición estar alegres, poder reír, poder estar dichosos con todo el mundo. Y también nos dice que pues sana el alma y restaura las relaciones, hermanos. En San Marcos 11:25 dice que el alma enferma cuando guardamos resentimientos, cuando tenemos dificultades, el alma se enferma, pero cuando perdonamos nuestra alma se sana y tiene vida, hermano. Eso da vida, da energía, da gozo, siente el deseo de cada día vivir en gozo y en paz, en armonía con todos. Qué bueno, qué bonito es poder hacerlo, hermanos. Perdonar también trae una sanidad física, hermanos. Perdonar y ser perdonados para sanidad a nuestras vidas, hermano. Muchos estudios confirman y han sido importantes estos estudios que las perturbaciones para la salud experimentan dificultad en nuestra vida, en nuestro cuerpo, producen ansiedad, producen periodos prolongados de tristeza, pesimismo, enfermedad, asma, artritis, dolores de cabeza, úlceras, problemas cardíacos. Esto hace factor de riesgo altísimo, problemas cardíacos en nuestra vida. Es impactante la amenaza por el cual nosotros cuando no perdonamos. Y hay otras cosas más, la tranquilidad, la paz, el gozo, poder uno comer tranquilamente, en paz, en armonía. Puede ser un bocado muy poco, pero con amor y con gozo, amén. Eso es importante. Por eso es necesario estar en cuentas con todos. Y pues en el quinto paso vamos a mirar pasos que podamos tener para perdonar. Dice, pero ahora ¿cómo empiezo para perdonar o cómo cambio? Bueno, pues primeramente es Dios, el Señor, el que lo cambia, lo transforma. Venga el Señor Jesucristo, tráigales la vida, tráigale aún como cristiano también puede decir, Señor, mire, yo todavía ando como ese viejo hombre que, no, Padre, mire, no, entonces vaya a la presencia del Señor en lo secreto y pídale perdón y hable con Él. Y el Espíritu Santo le dirá qué hacer. Y en ese momento el Señor colocará palabra para que sea restaurado. Pero pues en este momento quiero enumerar unos 5 pasos que he mirado
Y solo es como para que usted tome una idea de lo que puede hacer, ¿no? No, ya pues como el Señor lo vaya guiando también, ¿listo? Tome la decisión de perdonar con todo tu corazón. Reconoce que nadie es perfecto. Hay que reconocer que nadie es perfecto. Bueno, Señor, no hay perdón. Pero tampoco no para decir, pues es que nadie es perfecto y por eso es que yo la embarro y cada rato. No, 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 eso no es la situación es que tomamos la decisión de perdonar, reconozcamos que sí, no somos perfectos, pero el Señor nos va a ayudar y si nos equivocamos que podamos pedir perdón. Haga una lista de las personas que le han herido durante su vida y perdónelos. Como le decía a esa persona que me comentaba de la mamá que se ha muerto y hace como 30, 40, 50 años y todavía en su corazón llevaba ese rencor, esa situación. Y eso le hace daño a uno, eso nos hace daño. No alberguemos eso en nuestros corazones, nosotros tenemos que ir renovando la mente y el corazón con la palabra y el Señor nos da vida. Y necesitamos hacer el listado de las personas y decir, bueno, voy a tomar esto y lo voy a hacer. Debe aceptar sus fallas, debemos de aceptar las fallas, sí, porque no tampoco le podemos echar la culpa solamente a la persona, que es que ella me hizo y no, también sí, nosotros somos conscientes que hemos fallado, hemos cometido errores, Señor, perdona, sí, bueno, yo me equivoqué, disculpe, me voy a tratar de mejorarlo, voy a hacerlo, voy en el nombre de Jesús, lo quiero hacer y lo hace porque el Señor le ayuda. En cuarto lugar, pues exprese su perdón en forma verbal. Entonces, si es posible hablarle a esa persona, pues bueno, háblale, como le digo, un telefonazo, no por la cabeza, sino por la línea telefónica, hablarle. Y después, pues ya ahí va tomando fuerzas y ya como que entra en calor ahí, rompe el hielo y bueno, y empieza chévere, una reconciliación, bueno, es un heladito, bueno, ya el Señor pondrá más cosas ahí, pero ya lo importante es que usted se quite ese peso, esa dificultad en su corazón, esas cosas que como que siente que ya no quiere más, que anda, no, el Señor le va a limpiar, así nos perdonará y nunca más se olvidará de ese pecado. Así nosotros también debemos de hacer. Renuncie de todo espíritu de resentimiento, amargura, odio y falta de perdón. Pídale al Espíritu Santo de Dios que le ayude, que nos ayude. Renuncia a todo espíritu de resentimiento, amargura, odio, dolor que haya albergado en su corazón, hermano. Échelo fuera en el nombre del Señor. Pídale al Señor que le haga limpio, que esa sanidad se produzca, sea efectiva realmente, que tú creas que el Señor está obrando en esa vida y verá que ya va a transformar y va a poder dormir tranquilo y va a poder vivir más tiempo y será de larga vida en la tierra, como dice la palabra del Señor, cuando andamos en perdón, cuando andamos en amor, la fe obra por el amor también. Entonces, ese es un beneficio, son cosas que podemos hacer, hermano. Hágalo, hermano, no los echen saco roto, no apague ese mensaje, ya digan, hermano, ¿qué le pasa? Ya no le va a hacer caso, pero el Señor está ahí mirándolo, no estoy yo, Él está ahí para cerciorarse de que usted ha escuchado esta palabra y lo va a hacer y lo va a poner por obra, hermanos. Entonces es necesario, hermanos y hermanas, que no olvidemos que debemos de perdonar, especialmente también los hermanos en la fe. En todo lugar todos debemos de andar en amor. Seamos ahora esas ofensas, dejémoslas en el pasado, ya en lo más profundo del mar, ya no nos acordaremos más. Entonces, si usted no ha logrado perdonar, haga lo que en esta noche ha escuchado, vaya a la palabra, ore al Señor a ver si realmente lo que está escuchando no es cierto. Pero el Señor va a confirmar esta palabra en su corazón y a través de la palabra del Señor, la Biblia, los versículos que hemos leído, pues tú te vas a dar cuenta que sí, el Señor quiere que hoy en este tiempo y todos los días andemos en amor, en perdón, y que perdonemos todas las ofensas y pidamos perdón también a los que nos lo pidan.
Si Dios no ha perdonado tus pecados por tu rebeldía a perdonar, por la rebeldía que sea, dice, alguien le ha pedido perdón y no, que yo no, que no, que no, y que no, entonces no. Entonces estás en tus delitos y pecados, hermano. Estás destituido de la gloria de Dios. Y entonces, si estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos echando por la basura, estamos perdiendo la salvación, estamos haciendo a un lado todo esto que hemos hecho, hermanos. Entonces necesitamos tomar la decisión el día de hoy de perdonar, de dejar toda ofensa en las manos de Dios. Que Jesús te perdonó y quiere sanarte de todas estas heridas. Y entrégale la vida al Señor, entrégale en oración, así como hemos hablado hoy. Pídale perdón al Señor, pídale perdón a Dios. Y de pronto usted ha estado rebelde y no, que es que yo no quiero saber nada de Dios, que el pastor, que no sé qué, le echamos la culpa hasta al gato y el perro de la casa, ¿no? Hoy seamos sinceros, pongamos pecho, pongamos la cara y bueno, Señor, sí, agachémosla y pedíamos perdón, cerramos el ojo si no quieres que no lo miren, pero haga algo, hermano. No deje pasar esta oportunidad para que tú vayas a esa persona. Si no está ahí, llámala. Si no está ahí, escríbale. Si no está ahí, en cuanto se pueda encontrar con ella, ponte a cuentas, hermano. No lo deje pasar. Ponte a cuentas y verá la bendición. Que el Señor abrirá las ventanas de los cielos en su vida. Que el Señor abrirá y quitará todo dolor, todo resentimiento, echará fuera esa carga que tú traes tanto tiempo atrás, Señor. Hoy en el nombre de Jesús te pido, Padre, que tome esta palabra este hermano, Señor, aquel hermano que necesita perdonar, Padre. El Señor te dice que pidas perdón, el Señor te dice que te pongas a cuentas con Él, porque si no un día vendrás y se echarás a perder la salvación. Hoy el Señor te está dando la oportunidad de hacerlo, hermano. Tome su vida. Ahora mismo arrodíllate en el lugar donde está. Toma esta palabra y pida perdón. El Señor está ahí con los brazos abiertos para perdonarnos, para ayudarnos. El Señor está ahí obrando ahora en el nombre de Jesús. Y Padre, gracias por esas vidas. Gracias por esas vidas que se están colocando a cuentas, que están pidiendo perdón. Aquella que ya tomó la decisión en su corazón de hacerlo, de no más cargar con esa dificultad en su hogar, en su familia, con su esposa, con su hijo. Ahora en el nombre de Jesús, Padre, toma el control de esa casa, que ha habido problemas en estos últimos días, que no han estado en paz, que a pesar de lo que estamos viviendo en el mundo se permanecen en discusión, y yo en la mañana y en la tarde, pero traen esa dificultad. Señor, ayuda a los padres. Hoy en el nombre de Jesús, Padre, coloco esta palabra en tus manos para que tú la confirmes en el corazón de cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, gracias, Padre. Si usted de pronto no conoce al Señor y es la primera vez que escucha esta palabra, te pido que hagas esta oración. Cierra tus ojitos y haga esta oración. Señor Jesús, reconozco que he pecado, que tú moriste por mí. Hoy me arrepiento y te pido perdón y entrego mi vida, mi corazón, para que seas mi Señor y mi Salvador, y que sea escrito en el libro de la vida y nunca más me borres de ahí. Te pido perdón, Señor, por mis pecados y por lo que he hecho, pero hoy te pido que tú me restaures mi familia, mi casa, mi hogar, Señor. Gracias, Señor. La honra y la gloria son para ti. Muchas gracias, Padre. Gracias por esta palabra que está puesta en el corazón de cada uno de mis hermanos. Hermanos, es el tiempo de hacerlo, de pedir perdón. Y ya la palabra está expuesta, y yo sé que el Señor ha puesto en su corazón el hacerlo y no dejar pasar este tiempo, hermano. No lo deje pasar y verá que el Señor va a transformar su vida, su corazón.
y las ventanas de los cielos serán abiertas, porque la fe obra por el amor, por el perdón, y cuando andamos en el amor del Señor ocurrirán cosas extraordinarias en nuestra familia, en nuestra vida. Dios les bendiga, hermanos, el Señor los guarde. Me alegra mucho que hayan escuchado esta palabra, pónganla en práctica, no lo olviden, hermanos. Los queremos mucho, el Señor los bendiga, los guarde, que el Señor los continúe levantando, aquel que está pasando dificultades. Yo sé que el Señor está ahí obrando, está trabajando, y seguiremos orando, hermanos, por estas familias que han pasado dificultad, y yo sé que el Señor lo levantará y traerán testimonio y se conocerán cosas maravillosas que el Señor está haciendo. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias, una feliz noche. Muchas bendiciones. Gracias.